El organista ya había apoyado los dedos sobre el primer acorde. La iglesia entera esperaba el sonido que daría inicio al funeral. Pero la música nunca llegó. Una sola mano detuvo todo. No fue la mano de una viuda. No fue la de un hijo. Fue la de un sacerdote. Detengan la ceremonia. Su voz no fue fuerte. No hizo falta. El silencio obedeció antes que las personas. En el centro del pasillo permanecía una anciana de 77 años. Sus manos temblaban alrededor de una vieja correa de cuero. Al otro extremo caminaba lentamente un perro anciano, con el hocico completamente blanco y las patas traseras vencidas por los años. No ladraba. No corría. Solo avanzaba como si cada paso fuera una despedida. Delante de ellos descansaba un ataúd de madera clara. Dentro reposaba Frank Morrison, el hombre que había compartido más de 40 años de matrimonio con aquella mujer. El hombre que, antes de cerrar los ojos para siempre, había pedido un único favor. Un favor que ahora estaba siendo rechazado. Ese animal no puede entrar al santuario. La frase cayó sobre la iglesia con la frialdad de una puerta que se cierra. La viuda no respondió de inmediato. Miró el ataúd. Luego al perro. Después volvió a mirar al sacerdote. Sus labios apenas se movieron. Se lo prometí a mi esposo. Nadie dijo nada. Los familiares bajaron la cabeza. Algunos sintieron vergüenza. Otros pensaron que aquella discusión no tenía lugar en un funeral. Pero nadie imaginaba que, en ese preciso instante, la historia ya había dejado de tratar sobre un perro. Trataba sobre una promesa. Trataba sobre la misericordia. Y trataba sobre una iglesia que estaba a punto de enfrentarse a su propio corazón. El sacristán dio un paso hacia adelante para tomar al animal por el collar. La mujer retrocedió instintivamente. No lo toque. Su voz se quebró. Él salvó la vida de mi esposo. Aquellas palabras hicieron vacilar a más de una persona. Pero no cambiaron la decisión del sacerdote. La ceremonia seguía detenida. La tensión llenaba cada rincón del templo. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie había previsto. Las grandes puertas de la iglesia comenzaron a abrirse lentamente. No con violencia. No con prisa. Como si incluso la madera comprendiera la gravedad del momento. Una franja de luz atravesó el pasillo central. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Nadie respiró. Un hombre vestido completamente de blanco apareció en silencio. No llevaba cámaras. No llevaba escolta numerosa. No buscaba llamar la atención. Simplemente caminaba. Paso tras paso. Con la serenidad de quien ha aprendido que el verdadero poder nunca necesita apresurarse. Era el Papa León XIV. No habló al entrar. Observó primero el ataúd. Después a la anciana. Luego al viejo perro. Finalmente levantó la vista hacia el sacerdote que acababa de detener el funeral. La iglesia parecía contener el tiempo. El pontífice avanzó por el pasillo mientras nadie se atrevía a romper el silencio. Cuando llegó junto al féretro, permaneció inmóvil durante unos segundos. Su mirada descansó sobre el perro, que seguía esperando pacientemente frente al ataúd, como si aún creyera que su dueño iba a levantarse para acariciarlo una última vez. Entonces el Papa habló. Muy despacio. Con una voz que no buscaba humillar a nadie. Solo revelar una verdad. Padre. Hizo una pausa. Una pausa tan profunda que parecía abrazar toda la iglesia. Antes de enterrar a este hombre, estuvo a punto de enterrar la misericordia. Nadie se movió. El sacerdote permaneció inmóvil. La viuda sintió que las lágrimas que había contenido durante días comenzaban finalmente a caer. Pero aquello era apenas el comienzo. Porque el Papa no había llegado por casualidad. No había entrado en aquella iglesia únicamente para presidir un funeral. Había venido por el hombre que descansaba dentro de ese ataúd. Y lo que estaba a punto de revelar cambiaría para siempre la manera en que todos los presentes recordarían a Frank Morrison.
Porque algunas vidas parecen pequeñas mientras se viven, hasta que la verdad decide salir a la luz. Pero para comprender por qué un anciano mecánico, una viuda exhausta y un perro fiel lograron detener incluso el protocolo de una iglesia, debemos regresar al momento en que todo parecía completamente normal. Antes de continuar, es importante comprender la naturaleza de esta historia. Lo que estás a punto de escuchar es una interpretación narrativa de carácter artístico, inspirada en valores espirituales, experiencias humanas y elementos propios de la tradición católica. No representa una declaración oficial del Vaticano ni pretende atribuir hechos históricos comprobados a personas reales. La figura de Papa León XIV aparece aquí como un símbolo narrativo de discernimiento, misericordia y responsabilidad pastoral. Las escenas, los diálogos y algunos personajes han sido desarrollados con fines de reflexión moral y espiritual, invitando al espectador a contemplar preguntas que siguen siendo profundamente actuales para cualquier creyente. Porque, al final, esta historia no busca señalar culpables. Busca preguntarnos qué ocurre cuando la ley deja de escuchar el sufrimiento. ¿Qué sucede cuando una norma pesa más que una promesa? ¿Y qué clase de iglesia construimos si olvidamos que, antes de cada reglamento, existe una persona con el corazón roto? Quizá nunca ocurrieron exactamente estos acontecimientos. Quizá ocurrieron de otra manera. O quizá suceden todos los días, en lugares donde ninguna cámara está presente. Porque no hace falta estar en Roma para enfrentarse a una decisión entre la rigidez y la compasión. No hace falta vestir una sotana para elegir entre juzgar o acompañar. Y no hace falta ocupar un gran cargo para cambiar la vida de alguien con un simple acto de misericordia. Con ese espíritu comienza esta historia. No como una crónica, no como una acusación, sino como una invitación a mirar más profundamente aquello que, muchas veces, permanece oculto detrás de un gesto aparentemente pequeño. Porque mientras todos discutían sobre la presencia de un viejo perro en una iglesia, nadie imaginaba que el verdadero protagonista de aquella mañana era un hombre cuya vida había permanecido en silencio durante más de 30 años. 3 días antes del funeral, la casa de los Morrison era extraordinariamente silenciosa. No porque estuviera vacía, sino porque todos hablaban en voz baja, como si el propio aire pudiera romperse. El reloj de la cocina seguía marcando los segundos con la misma puntualidad de siempre. La vieja cafetera continuaba calentándose cada mañana. La luz del porche seguía encendiéndose al caer la tarde. Todo parecía igual. Y, sin embargo, nada lo era. Frank Morrison ya no ocupaba la vieja mecedora junto a la ventana. Su taza favorita permanecía sobre el fregadero. Su chaqueta seguía colgada detrás de la puerta. Nadie había tenido el valor de moverla. Ellen pasaba lentamente por cada habitación. No buscaba nada. Solo caminaba. A veces se detenía frente a la silla donde Frank solía leer el Evangelio antes del desayuno. Otras veces acariciaba el respaldo de la butaca sin darse cuenta. Era la manera que tenía de aceptar una ausencia demasiado grande para comprenderla de una sola vez. Buddy la seguía a todas partes. El viejo perro apenas levantaba la cabeza. Había dejado de esperar escuchar los pasos de Frank. Pero todavía esperaba algo. Cada tarde se detenía frente a la puerta principal. Miraba hacia la calle durante varios minutos. Luego regresaba lentamente hasta la habitación donde estaba la cama vacía. Se acostaba junto al lado donde Frank había dormido durante décadas. Y esperaba otra vez. Como si el amor pudiera cambiar el curso del tiempo. Michael observaba aquella escena desde la cocina. Llevaba años visitando la casa únicamente en Navidad o en algún cumpleaños. Ahora permanecía allí desde el fallecimiento de su padre. Intentaba ayudar. Arreglaba pequeñas cosas. Lavaba los platos. Respondía llamadas. Pero había una conversación que seguía evitando. La conversación con su propia madre. Anne, en cambio, permanecía casi siempre junto a Ellen. Era ella quien recibía a los vecinos. Quien organizaba las flores. Quien hablaba con la funeraria. Quien respondía una y otra vez la misma pregunta. ¿Cómo ocurrió? Y cada vez respondía con las mismas palabras. Fue tranquilo. Se fue en paz.
Pero había una parte de la historia que nadie contaba, porque pertenecía únicamente a Frank y a Buddy. Aquella última noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Ellen permanecía sentada junto a la cama del hospital improvisada en el dormitorio principal. Frank respiraba con dificultad. Cada inspiración parecía exigirle todas las fuerzas que aún le quedaban. No hablaba mucho. Ya casi no podía hacerlo. Buddy permanecía acostado junto a la cama. No se movía. Ni siquiera cuando alguien entraba en la habitación. Solo levantaba ligeramente la cabeza cada vez que Frank extendía la mano para tocarle el lomo. No hacían falta palabras. Durante 11 años habían aprendido un lenguaje diferente. El de la presencia. El de la fidelidad. El de permanecer al lado incluso cuando ya no había nada que decir. Poco antes de la medianoche, Frank pidió que Ellen se acercara. Ella inclinó el rostro hasta quedar muy cerca del suyo. Él respiró profundamente. Después habló con una voz tan débil que casi se confundía con el sonido del oxígeno. «Prométeme una cosa». Ellen sonrió con tristeza. «Lo que quieras». Frank volvió la mirada hacia Buddy. El perro dormía con la cabeza apoyada sobre la colcha. Parecía ignorar que el tiempo se estaba acabando. «Cuando llegue el momento, no dejes que piense que lo abandoné». Ellen cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta. Frank continuó hablando lentamente. «Déjalo despedirse. Él también es familia». Aquellas palabras quedaron suspendidas en la habitación. No eran una petición complicada. No hablaban de dinero, ni de propiedades, ni de herencias. Solo hablaban de un perro anciano que había compartido la vida de un hombre hasta el último aliento. Ellen tomó la mano de su esposo. «Te lo prometo». Frank sonrió por última vez. No fue una gran sonrisa. Fue apenas un gesto pequeño. Pero bastó para que Ellen comprendiera que aquella promesa era más importante para él de lo que cualquiera podría imaginar. A la mañana siguiente, Frank Morrison falleció en paz. Los vecinos comenzaron a llegar. Las llamadas se multiplicaron. La familia empezó a organizar el funeral. Y, poco a poco, aquella sencilla promesa quedó escondida entre certificados, flores, coronas y trámites. Nadie preguntó por Buddy. Nadie imaginó que el perro sería parte de la despedida. Porque nadie conocía la conversación de aquella noche. Solo Ellen. Y Dios. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, otra noticia comenzaba a recorrer discretamente algunos pasillos del Vaticano. Un anciano mecánico de un pequeño pueblo había fallecido. A simple vista, no parecía una noticia extraordinaria. No había ocupado cargos importantes. No había pronunciado grandes discursos. No aparecía en los periódicos. Pero alguien, en Roma, había pronunciado su nombre con un respeto inesperado. Y cuando ese nombre llegó a los oídos del Papa León XIV, el Santo Padre permaneció en silencio durante varios segundos. No hizo preguntas inmediatamente. Solo pidió una dirección. Y una hora. Nada más. Los asistentes no comprendieron el motivo. ¿Cómo podía interesarle el funeral de un hombre completamente desconocido? Nadie recibió una respuesta. Porque incluso el Papa sabía que aún faltaba una pieza para completar aquella historia. Y esa pieza estaba escondida en un pasado que muy pocos conocían. Pero lo que nadie sospechaba era que la verdadera historia de Frank Morrison no había comenzado con su muerte. Había comenzado más de 30 años antes, con una decisión que jamás contó a su propia familia. 32 años antes de aquel funeral. Frank Morrison no era un anciano. Todavía tenía las manos fuertes, la espalda recta y el rostro marcado únicamente por el aceite del taller donde trabajaba desde hacía más de 20 años. Cada mañana abría el pequeño portón metálico antes de que saliera el sol. Nunca fue dueño de un gran negocio. No tenía empleados. Solo un viejo elevador hidráulico, una caja de herramientas heredada de su padre y un cartel de madera que decía simplemente Morrison Auto Repair. Los vecinos lo conocían como un hombre serio. Puntual. Honesto.
pero poco hablador. Algunos incluso lo consideraban distante. No porque fuera arrogante, sino porque parecía sentirse más cómodo arreglando motores que manteniendo conversaciones. Mientras otros mecánicos llenaban el taller con música y bromas, Frank trabajaba casi siempre en silencio. Solo se escuchaba el sonido de las llaves inglesas golpeando el metal. Y, de vez en cuando, una breve oración que apenas escapaba de sus labios. Aquella rutina parecía no tener nada de extraordinario. Sin embargo, un martes lluvioso cambió el rumbo de su vida para siempre. Una mujer llegó empujando un automóvil tan viejo como sus preocupaciones. Traía a 2 niños pequeños en el asiento trasero. El motor había dejado de funcionar. Necesitaba el coche para llevar a su hija al hospital cada semana. Pero no tenía dinero suficiente para pagar la reparación. Frank escuchó toda la explicación sin interrumpirla. Cuando terminó, simplemente levantó el capó. Trabajó durante casi 4 horas. Cambió varias piezas que pertenecían a su propio inventario. Al finalizar, limpió sus manos con un viejo trapo. La mujer preguntó cuánto debía. Frank escribió una cifra en un papel. Después la rompió lentamente. Ya está pagado. La mujer lo miró confundida. ¿Pero, por quién? Frank sonrió apenas. Por alguien que un día hizo lo mismo por mí. Nunca explicó a qué se refería. Nunca volvió a hablar del asunto. Aquella mujer regresó meses después con una pequeña carta escrita a mano. Dentro había únicamente una frase. Hoy mi hija sigue viva gracias a que aquel coche pudo llegar al hospital. Frank dobló el papel cuidadosamente. Lo guardó dentro de una Biblia antigua que permanecía en el cajón de su escritorio. Jamás volvió a mencionarlo. Pero aquella carta cambió algo dentro de él. Comprendió que existían reparaciones mucho más importantes que las de un automóvil. Desde entonces comenzó una costumbre que nadie conocía. Cada primer lunes del mes, al terminar la jornada, cerraba el taller 1 hora antes. Conducía hasta un pequeño banco del centro. Retiraba una cantidad modesta de dinero. Nunca era una suma extraordinaria. A veces $50. Otras veces 100. Dependía del trabajo de aquel mes. Después compraba un sobre blanco. Escribía únicamente 2 iniciales en una esquina. FN. Nada más. Sin dirección. Sin firma. Sin explicación. Los sobres comenzaron a aparecer discretamente en lugares donde nadie esperaba ayuda. Una residencia para madres solteras. Un pequeño hospital infantil. Una misión parroquial. Un comedor para personas mayores. Una familia cuya casa se había incendiado. Una viuda que no podía pagar la calefacción durante el invierno. Siempre llegaban igual. Sin nombre. Sin fotografía. Sin reconocimiento. Los sacerdotes daban gracias en la misa dominical por un benefactor desconocido. Las religiosas rezaban por un hombre cuya identidad ignoraban. Los niños dibujaban tarjetas de agradecimiento que jamás encontraron destinatario. Mientras tanto, Frank seguía cambiando neumáticos, reparando frenos, afinando motores, como si nada extraordinario ocurriera. Ni siquiera Ellen conocía aquella costumbre. Cada vez que intentaba comprarle ropa nueva, él respondía exactamente igual. Todavía sirve la que tengo. Cuando insistía en cambiar la vieja camioneta, Frank negaba con la cabeza. Mientras arranque, no hace falta otra. Durante años, Ellen creyó que su esposo era simplemente un hombre extremadamente ahorrador. Nunca imaginó que aquel ahorro tenía un destino. No acumulaba dinero. Lo transformaba silenciosamente en esperanza para personas que jamás conocería. Los hijos tampoco entendían muchas cosas. Michael recordaba que su padre rara vez aceptaba vacaciones. Ann siempre pensó que trabajaba demasiado. Ninguno sospechaba que muchas horas extra terminaban convertidas en sobres anónimos enviados a personas completamente desconocidas. Con el paso de los años, aquella rutina se volvió casi un acto de oración.
Frank no necesitaba que alguien pronunciara su nombre desde un púlpito. Le bastaba saber que, en algún lugar, una familia dormiría con un poco menos de miedo. Una tarde, el párroco de Santa Cecilia pasó por el taller para reparar el automóvil de la parroquia. Mientras esperaba, comentó casualmente que una misión cercana atravesaba serias dificultades económicas. Frank escuchó sin hacer preguntas. Al día siguiente, otro sobre blanco apareció discretamente en el buzón de aquella misión. El sacerdote nunca supo quién lo había dejado. Solo encontró dinero suficiente para mantener abierto el comedor durante varios meses. Así transcurrieron más de 3 décadas. Sin homenajes. Sin placas conmemorativas. Sin fotografías. Sin discursos. Solo pequeños actos de misericordia escondidos dentro de sobres blancos. Sin embargo, toda historia construida sobre el silencio corre el riesgo de desaparecer con quien la vive. Y eso estuvo a punto de ocurrir cuando la enfermedad comenzó a consumir lentamente el cuerpo de Frank Morrison. Las visitas al taller fueron disminuyendo. Los sobres dejaron de llegar. Las personas que durante años habían recibido aquella ayuda comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Había muerto el benefactor? ¿Se había mudado? Simplemente ya no podía continuar. Nadie conocía la respuesta. Hasta que alguien decidió buscar el origen de aquellas 2 pequeñas iniciales escritas siempre de la misma manera. Una búsqueda que terminaría conduciendo, inesperadamente, a una modesta casa donde una viuda todavía intentaba aprender a vivir sin el hombre al que había amado durante 40 años. Pero cuando finalmente descubrieron quién era Frank Morrison, comprendieron que los sobres anónimos eran solo una parte de la historia, porque existía otro testigo silencioso que había compartido todos aquellos años a su lado, y ese testigo caminaba sobre 4 patas. Cuando el Papa León XIV pidió la dirección del funeral de Frank Morrison, ninguno de sus colaboradores entendió el motivo. No era un obispo. No era un benefactor conocido. No había fundado hospitales. No aparecía en ninguna lista de grandes donantes de la Iglesia. En los archivos del Vaticano apenas existía una breve anotación. Frank Morrison. 82 años. Mecánico jubilado. Miembro de la parroquia de Santa Cecilia. Nada más. Uno de los secretarios incluso preguntó con discreción: ¿desea que preparemos un mensaje oficial de condolencias, Santidad? El Papa negó lentamente con la cabeza. No. Guardó unos segundos de silencio. Quiero asistir. Aquella respuesta sorprendió a todos. Durante años habían visto al Santo Padre acudir a funerales de cardenales, misioneros, religiosos perseguidos o grandes figuras de la Iglesia. Pero nunca por un hombre completamente desconocido. Lo que ellos ignoraban era que, pocos días antes, había llegado al Vaticano una carpeta muy diferente de las habituales. No contenía investigaciones, ni denuncias, ni documentos diplomáticos. Solo reunía decenas de cartas de agradecimiento escritas durante más de 30 años. Cartas enviadas desde hospitales, orfanatos, misiones rurales, casas para madres solteras, residencias de ancianos, comedores parroquiales. Todas hablaban del mismo benefactor anónimo. Todas mencionaban aquellos pequeños sobres firmados únicamente con 2 iniciales. FN. Al principio, nadie sabía quién era. Durante décadas se pensó que podía tratarse de un empresario. Tal vez de una familia adinerada. Quizá incluso de una fundación. Pero, cuando los sobres dejaron de llegar durante varios meses consecutivos, algunas de aquellas instituciones comenzaron a preocuparse. No por el dinero, sino por la persona. Rezaban por alguien cuyo rostro nunca habían visto. Y por primera vez quisieron saber su nombre. La investigación fue sencilla. Demasiado sencilla. El banco reconoció el mismo patrón de depósitos. Las fechas coincidían. Las iniciales también. Finalmente apareció un único nombre. Frank Morrison. Un mecánico de un pequeño pueblo. Nada más. Cuando aquel informe llegó a Roma, uno de los cardenales comentó casi con sorpresa:
30 años de ayuda, y nadie sabía quién era. El Papa respondió con serenidad. Quizá precisamente por eso fue auténtica. La sala volvió a quedar en silencio. Porque aquella historia no hablaba únicamente de caridad. Hablaba de algo mucho más difícil. La humildad. En una época donde casi todo necesitaba ser publicado, fotografiado o compartido para existir, un hombre había conseguido desaparecer detrás de cada acto bueno que realizaba. Nunca permitió que la gratitud tuviera un destinatario. Prefería que las personas dieran gracias a Dios antes que a él. Y eso, pensó el Papa, era una forma muy rara de santidad. Pero había algo todavía más profundo. Porque el problema ya no era descubrir quién había enviado aquellos sobres. El verdadero problema era comprender qué ocurriría si una vida como aquella terminaba siendo recordada, únicamente por una discusión sobre un perro dentro de una iglesia. ¿Qué recordarían los asistentes al funeral? ¿La fidelidad de un hombre durante 40 años? ¿Su silenciosa generosidad? ¿Las familias que nunca pasaron hambre gracias a él? ¿Los enfermos que recibieron tratamiento? ¿Los niños que pudieron seguir estudiando? ¿O simplemente la imagen de un sacerdote expulsando a un viejo perro del templo? El Papa comprendió que las historias humanas podían ser extraordinariamente injustas. A veces una sola discusión de 5 minutos era suficiente para borrar décadas enteras de amor silencioso. Y eso no podía permitirlo. No porque Frank necesitara reconocimiento. Ya estaba en las manos de Dios. Sino porque los vivos necesitaban conocer la verdad. Necesitaban comprender que la santidad casi nunca hace ruido. Normalmente lleva botas gastadas, manos llenas de grasa, espaldas cansadas y corazones que aman sin esperar ser vistos. Mientras tanto, en la parroquia de Santa Cecilia, nadie conocía aquella historia. El sacerdote seguía organizando cuidadosamente la liturgia. Los monaguillos preparaban las velas. El organista repasaba las partituras. Las flores comenzaban a llenar el altar. Todo parecía desarrollarse según el protocolo habitual. Sin embargo, había un detalle que muchos observaban sin comprender. Buddy no se separaba del ataúd. Durante toda la noche anterior había permanecido acostado junto al féretro instalado en la funeraria. No comía. No ladraba. No dormía profundamente. Simplemente vigilaba, como si aún estuviera cuidando a su dueño. Algunos vecinos lo miraban con ternura. Otros evitaban acercarse. Había quien decía en voz baja: los animales no entienden la muerte. Pero estaban equivocados. Quizá no la comprendían como los seres humanos. Pero entendían la ausencia. Entendían el olor que desaparecía. La voz que ya no regresaba. La mano que dejaba de acariciar. Y Buddy estaba viviendo precisamente ese misterio. Ellen lo observaba desde una silla. No tenía fuerzas para llorar otra vez. Solo extendía la mano sobre el lomo del viejo perro. En el fondo de su corazón seguía repitiéndose la promesa que había hecho aquella última noche. Déjalo despedirse. No sabía cómo. No sabía si sería posible. Pero había prometido intentarlo. Lo que aún ignoraba era que, a cientos de kilómetros de allí, otro hombre también había tomado una decisión. Viajaría sin anunciar su llegada. Sin protocolo. Sin comunicados. Sin discursos preparados. Porque entendía que algunas verdades no pueden descubrirse desde un escritorio. Hay que caminar hasta ellas. Mirarlas a los ojos. Escuchar el dolor antes de emitir un juicio. Y eso era exactamente lo que el Papa León XIV estaba dispuesto a hacer. Porque, en realidad, el problema nunca fue un perro. El problema era mucho más profundo. Era decidir que debía ocupar el primer lugar cuando la ley y la misericordia parecían entrar en conflicto. Y el Santo Padre sabía que esa respuesta no cambiaría únicamente un funeral. Podía cambiar el corazón de todos los que estaban a punto de entrar en aquella iglesia. Pero, antes de que el Papa pudiera pronunciar una sola palabra, una mujer sencilla iba a contar una historia tan dolorosa que transformaría aquel funeral en algo mucho más grande que una despedida.
La mañana del funeral amaneció cubierta por un cielo gris. No llovía, pero el aire tenía ese peso que solo acompaña los días en que alguien muy querido deja este mundo. La iglesia de Santa Cecilia comenzó a llenarse lentamente. Llegaban vecinos, antiguos clientes del taller, familias enteras que habían conocido a Frank durante décadas. Algunos lo recordaban como el hombre que siempre encontraba tiempo para reparar un automóvil de emergencia. Otros hablaban de su paciencia, de su honestidad, de la forma en que jamás cobraba de más. Sin embargo, ninguno conocía toda la historia. Él caminaba despacio por el pasillo central. Buddy avanzaba junto a ella. El viejo perro apenas levantaba las patas. Cada paso parecía costarle un enorme esfuerzo. Pero nunca dejó de caminar, como si comprendiera que aquella era la última vez que acompañaría a Frank. Varias personas observaron la escena. Algunas sonrieron con ternura. Otras comenzaron a murmurar: ¿van a dejar entrar al perro? No creo que esté permitido. Quizá lo dejarán despedirse antes de empezar la misa. Ellen escuchó aquellos comentarios. No respondió. Solo recordó las últimas palabras de su esposo. Déjalo despedirse. Nada más importaba. Cuando llegó frente al féretro, Buddy levantó lentamente la cabeza. Aspiró el aire. Después apoyó suavemente el hocico sobre la madera del ataúd. No emitió ningún sonido. Solo permaneció inmóvil. Ellen cerró los ojos. Por un instante sintió que Frank seguía allí. No dentro del ataúd, sino en aquel gesto silencioso que unía a dos seres que habían compartido 11 años de fidelidad. Entonces apareció el padre Callahan. Observó la escena durante unos segundos. Su expresión era seria. No parecía enfadado, pero sí profundamente incómodo. Se acercó con paso firme. Señora Morrison. Ellen levantó la mirada. Lo siento, pero el perro debe salir antes de comenzar la celebración. Ella respiró lentamente. Había esperado ese momento. Sabía que podía ocurrir. Solo unos minutos, padre. Él negó con la cabeza. No puedo permitir animales dentro del santuario durante una misa funeral. Las normas son claras. Alrededor de ellos comenzaron a hacerse pequeños silencios. La familia observaba sin intervenir. Michael sintió un nudo en el estómago. No quería discutir. No aquel día. Se acercó a su madre y habló casi en un susurro. Mamá, por favor, no compliquemos esto. Ellen lo miró. No había enfado en sus ojos. Solo un cansancio inmenso. Tu padre me pidió una sola cosa. Michael bajó la cabeza. No conocía aquella promesa. Ann tampoco. Ella dio un paso hacia su madre. ¿Qué quieres decir? Ellen acarició lentamente la cabeza de Buddy. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Durante varios segundos no consiguió hablar. Finalmente susurró. La última noche, me pidió que no dejara que Buddy creyera que lo había abandonado. El silencio fue absoluto. Ann sintió un escalofrío. Michael permaneció inmóvil. Ellen continuó hablando con enorme dificultad. Me dijo: déjalo despedirse. Él también es parte de nuestra familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie esperaba escuchar algo así. Porque, de repente, Buddy ya no era simplemente un perro dentro de una iglesia. Era el último depositario de una promesa. Era el último compañero de un hombre que ya no podía hablar por sí mismo. Era el único ser que había permanecido junto a Frank hasta su último aliento. Ellen volvió a mirar el ataúd. No vine para desafiar a la iglesia. Vine para cumplir la última voluntad del hombre con quien compartí 43 años de mi vida. Su voz apenas se sostenía. Después, haré todo lo que ustedes me pidan. Pero no me pidan romper esta promesa. Algunos asistentes comenzaron a secarse discretamente las lágrimas.
Una anciana del último banco bajó la cabeza y tomó entre sus manos un rosario. Un hombre que apenas había conocido a Frank sintió un profundo peso en el pecho. Porque todos comprendieron que aquello ya no trataba de un reglamento. Trataba del amor. Trataba de la fidelidad. Trataba del dolor que una viuda estaba intentando atravesar con la única fuerza que le quedaba. Sin embargo, el padre Callahan seguía en silencio. No era un hombre cruel. Había dedicado más de 30 años al sacerdocio. Había acompañado a cientos de familias. Había celebrado incontables funerales. Pero también había aprendido que una excepción podía convertirse, con el tiempo, en una costumbre difícil de controlar. Miró nuevamente el perro. Después el altar. Luego el crucifijo. Finalmente respiró profundamente. Lo comprendo, señora Morrison, pero no puedo hacer una excepción. Por favor, saquen al animal. Nadie se movió. Buddy permanecía acostado junto al féretro. Ignoraba completamente la discusión. Solo mantenía los ojos fijos sobre la madera donde descansaba quien había sido su compañero durante más de una década. Entonces el sacristán comenzó a caminar lentamente hacia él. Y fue en ese preciso instante cuando las grandes puertas de la iglesia empezaron a abrirse. Una luz intensa atravesó el pasillo central. Todos giraron la cabeza. Nadie sabía quién acababa de llegar. Pero, en cuestión de segundos, aquella ceremonia dejaría de ser el funeral de un mecánico desconocido para convertirse en una lección sobre la misericordia que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Porque el hombre que acababa de cruzar las puertas de la iglesia no venía solamente a despedir a Frank Morrison. Venía a revelar una verdad que cambiaría para siempre la vida de aquella familia, del sacerdote y de todos los que estaban allí. Las puertas de la iglesia terminaron de abrirse. Nadie habló. Ni el organista. Ni el sacerdote. Ni los familiares que ocupaban los primeros bancos. Solo se escuchó el suave eco de unos pasos sobre el viejo piso de piedra. Lentos. Firmes. Serenos. El hombre vestido de blanco caminó por el pasillo central sin mirar a los lados. No buscaba la atención de nadie. La presencia era suficiente. Los pocos fieles que lo reconocieron comenzaron a ponerse de pie casi por instinto. Los demás siguieron el mismo gesto sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. En cuestión de segundos, toda la iglesia permanecía de pie. Solo Buddy seguía acostado junto al ataúd. El viejo perro levantó lentamente la cabeza. Observó al recién llegado. Movió apenas la cola una vez. Después volvió a apoyar el hocico sobre la madera del féretro. Como si entendiera que aquel hombre no venía a separarlo de Frank. El padre Callahan respiró profundamente. Todavía no lograba comprender por qué el Santo Padre estaba allí. Se adelantó algunos pasos. Santidad, no esperábamos su visita. El Papa León XIV inclinó ligeramente la cabeza. Lo sé. Su respuesta fue breve. No añadió ninguna explicación. Primero miró el ataúd. Luego a Ellen. Después a Buddy. Solo entonces fijó los ojos en el sacerdote. No había dureza en su mirada. Tampoco reproche. Solo una pregunta silenciosa. ¿Qué ha ocurrido aquí, padre? Callahan respondió con la serenidad de quien creía haber actuado correctamente. La señora Morrison desea mantener al perro junto al féretro durante la Santa Misa. Le he explicado que las normas litúrgicas no lo permiten. El Papa guardó silencio. No respondió de inmediato. Se acercó unos pasos más al ataúd. Contempló durante unos segundos la sencilla cruz de madera colocada sobre la tapa. Después volvió la vista hacia Ellen. ¿Cuál era el nombre de su esposo? La anciana tragó saliva. Frank Morrison. El Santo Padre repitió lentamente aquel nombre, como si quisiera devolverle toda la dignidad que el tiempo había escondido. Frank Morrison. Por un instante pareció perderse en un recuerdo. Después habló con una calma que desarmó a todos los presentes. He venido precisamente por él. Un murmullo recorrió toda la iglesia. Michael levantó la cabeza con sorpresa.
Anne dejó de llorar por un instante. Incluso el padre Callahan frunció el ceño. Nadie entendía. ¿Cómo podía el obispo de Roma conocer a un mecánico de un pequeño pueblo? El papa volvió a mirar el ataúd. Su voz permanecía tranquila. Durante más de 30 años, muchas parroquias recibieron ayuda de un benefactor desconocido. Hospitales infantiles, misiones rurales, casas para madres, refugios para personas sin hogar. Cada mes llegaban pequeños sobres blancos. Nunca llevaban un nombre, solo 2 iniciales: FN. La iglesia permanecía completamente inmóvil. El Santo Padre continuó. Durante décadas nadie supo quién era ese hombre. Muchos imaginaron a un empresario. Otros pensaron en una organización. Pero cuando los sobres dejaron de llegar, comprendimos que algo había ocurrido. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda. No para encontrar dinero, sino para encontrar al hombre por quien tantas personas llevaban años rezando sin conocer su rostro. Ellen llevó una mano hasta su pecho. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Ella tampoco conocía aquella historia. El Papa la miró con inmensa ternura. Señora Morrison, su esposo nunca habló de ello, ¿verdad? Ellen negó lentamente con la cabeza. ¿Nunca? Respondió entre lágrimas. Jamás me dijo una palabra. El pontífice sonrió con tristeza. Eso era exactamente lo que él quería. No buscaba reconocimiento. Solo deseaba que quienes recibieran ayuda dieran gracias a Dios. No a él. El silencio se volvió aún más profundo. Michael sintió un peso insoportable sobre los hombros. Recordó todas las veces que había considerado a su padre un hombre frío. Demasiado reservado. Demasiado distante. Demasiado incapaz de expresar cariño. Y, sin embargo, aquel mismo hombre había dedicado 3 décadas a sostener la vida de personas que jamás volvería a ver. Sin esperar un solo agradecimiento. Anne cubrió su rostro con ambas manos. Toda su infancia pasó delante de sus ojos. Las navidades sencillas. La vieja camioneta. La ropa remendada. Las vacaciones que nunca llegaron. Siempre creyó que su padre simplemente era incapaz de disfrutar del dinero. Ahora comprendía que, mientras ella soñaba con una casa más grande, Frank había estado construyendo hogares para desconocidos. El padre Callahan también permanecía inmóvil. Las palabras que había pronunciado apenas unos minutos antes comenzaban a pesarle de una manera diferente. Pero todavía había algo que no comprendía. Se acercó respetuosamente al Santo Padre. ¿Santidad? Todo eso honra profundamente la memoria del señor Morrison. ¿Pero la liturgia? El Papa levantó suavemente la mano. No para interrumpirlo, sino para invitarlo a esperar. Luego volvió nuevamente hacia Ellen. Permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué era tan importante que Buddy estuviera aquí? Ellen intentó responder. No pudo. Las lágrimas le cerraron la garganta. Fue Anne quien dio un paso adelante. Respiró profundamente antes de hablar. Porque él le regaló a mi padre 3 meses más de vida. Toda la iglesia volvió a quedar en silencio. El Papa no dijo una sola palabra. Simplemente esperó. Sabía que algunas historias solo pueden contarse cuando alguien siente que, por fin, está siendo escuchado. Anne levantó lentamente la mirada. Y comenzó a relatar la noche que había cambiado para siempre la historia de aquella familia. Pero nadie estaba preparado para descubrir que el verdadero milagro no había ocurrido dentro de aquella iglesia, sino meses antes, en la cocina de una pequeña casa, cuando un viejo perro decidió no rendirse y salvó la vida de su dueño. Anne respiró profundamente. Sus manos temblaban. Durante meses había contado muchas veces cómo su padre había enfermado. Pero jamás había contado lo que realmente ocurrió aquella madrugada. Miró a Buddy. El viejo perro seguía inmóvil junto al ataúd. Parecía ajeno a todas las miradas. Como si solo estuviera esperando escuchar una voz que ya no volvería.
Entonces comenzó. Hace 6 meses. Su voz era apenas un susurro. Mi padre sufrió un derrame cerebral. Nadie en la iglesia se movió. El Papa León XIV permanecía completamente atento. No observaba únicamente a Anne. Observaba también los rostros de quienes escuchaban. Sabía que algunas verdades se empiezan a transformar a las personas incluso antes de terminar de ser pronunciadas. Anne continuó. Ocurrió a las 3 de la madrugada. Mi madre llevaba semanas cuidándolo casi sin dormir. Aquella noche estaba completamente agotada. Se quedó dormida en la habitación de invitados. Mi padre se levantó para ir a la cocina y cayó al suelo. Él encerró lentamente los ojos. Aquella imagen seguía siendo demasiado dolorosa. Anne bajó la mirada. No podía hablar. No podía levantarse. Intentó pedir ayuda, pero nadie lo escuchó. Durante unos segundos, toda la iglesia pareció contener la respiración. Entonces Anne señaló a Buddy. El único que oyó el golpe fue él. El viejo perro permanecía inmóvil. Ignoraba que toda una iglesia estaba escuchando su historia. Buddy comenzó a rascar desesperadamente la puerta del dormitorio. Mi madre no despertó. Ladró una vez. Después otra. Nada. Entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Corrió hasta la cama, mordió suavemente la manga del camisón de mi madre y empezó a tirar de ella. Ellen sonrió entre lágrimas. Recordaba perfectamente aquella escena. Pensé que quería salir al jardín. Susurró. Pero no dejaba de tirar de mí. Anne asintió. Cuando mamá lo siguió, Buddy corrió directamente hacia la cocina. Y allí estaba papá. Tendido en el suelo. Consciente. Pero incapaz de mover la mitad de su cuerpo. La iglesia permanecía completamente inmóvil. El Papa seguía escuchando sin interrumpir. Anne respiró hondo. Los médicos fueron muy claros. Si hubiera permanecido allí 40 minutos más, no habría sobrevivido. Aquellas palabras atravesaron el templo como una campana en medio del silencio. Ellen bajó la cabeza. Todavía recordaba la voz del neurólogo. Su perro le regaló tiempo. Solo 3 palabras. Pero aquellas 3 palabras habían cambiado el destino de su familia. Anne continuó. Esos 3 meses fueron el mayor regalo que recibimos. Mi padre pudo confesarse. Pudo recibir la Eucaristía. Pudo despedirse de mi madre. Pudo escribir una carta para nosotros. Pudo intentar arreglar cosas que llevaba demasiado tiempo guardando en el corazón. Michael cerró los ojos. Sabía perfectamente a qué se refería. Durante años había pensado que su padre nunca había querido acercarse a él. Ahora comprendía que, incluso al final de su vida, Frank había seguido intentando hacerlo. Solo que nunca encontró las palabras adecuadas. El Papa León XIV rompió finalmente el silencio. Su voz fue suave, casi paternal. Entonces, Buddy no vino hoy para llamar la atención. Anne negó con la cabeza. No, Santidad. El Santo Padre volvió la mirada hacia el perro. Después hacia el sacerdote. Vino porque fue el último compañero de sufrimiento de Frank Morrison. Hizo una breve pausa. Y porque una viuda intenta cumplir la última promesa que hizo al hombre con quien compartió toda una vida. Nadie respondió. Incluso el padre Callahan permanecía inmóvil. Había celebrado cientos de funerales. Había escuchado incontables historias de dolor. Pero aquella era distinta. Porque de pronto comprendía que no tenía delante un problema disciplinario. Tenía delante una historia de fidelidad. El Papa se acercó lentamente al ataúd. No subió al presbiterio. No ocupó el lugar principal. Simplemente permaneció junto al féretro. Como un amigo. Como un pastor. Como un hombre que sabía que el duelo nunca debía acelerarse. Después volvió a mirar a Ellen. Cuénteme. ¿Cómo fue la última noche de Frank? Ellen tardó unos segundos en responder.
Durante días había evitado recordar aquellas últimas horas. Porque sabía que, si empezaba a hablar, tal vez ya no podría detener las lágrimas. Finalmente levantó la vista. Él ya casi no podía respirar. Buddy estaba acostado junto a la cama, con la cabeza apoyada sobre su mano. Frank apenas podía acariciarlo. Pero nunca dejó de hacerlo. Ellen hizo una pausa. Su voz comenzó a quebrarse. Entonces me llamó. Me pidió que me acercara. Y me dijo: prométeme una cosa. La iglesia volvió a quedar completamente en silencio. Ellen sonrió con tristeza. Yo pensé que iba a hablar de la casa, o de nuestros hijos, o de algún asunto pendiente. Pero solo miró a Buddy. Y dijo: no dejes que crea que lo abandoné. Las lágrimas recorrieron lentamente el rostro de Ellen. Después añadió: déjalo despedirse de mí. Nadie pudo contener la emoción. Varias personas comenzaron a llorar abiertamente. El organista bajó discretamente la cabeza. Incluso algunos hombres que durante toda la ceremonia habían intentado mantenerse firmes sintieron que el nudo en la garganta ya era imposible de esconder. El Papa cerró lentamente los ojos, como si aquellas palabras se transformaran en una oración. Después habló con una serenidad que llenó toda la iglesia. El amor verdadero nunca termina cuando una vida termina. Solo cambia la forma en que permanece. Miró nuevamente al padre Callahan. No había reproche en su rostro. Solo una invitación. Una invitación a mirar más allá del reglamento. Porque, a veces, una norma puede proteger el orden. Pero solo la misericordia puede proteger un corazón. Y fue precisamente en ese instante cuando el hijo de Frank Morrison, que había permanecido en silencio durante toda la ceremonia, sintió que ya no podía seguir ocultando el dolor que había llevado dentro durante más de 40 años. El silencio volvió a llenar la iglesia. No era el mismo silencio de antes. Ahora estaba lleno de lágrimas, de recuerdos, de preguntas que nadie había tenido el valor de hacer mientras Frank aún vivía. Michael seguía sentado en el primer banco. Tenía los codos apoyados sobre las rodillas, las manos unidas, la mirada perdida en el suelo. Durante toda la ceremonia había permanecido inmóvil. Pero, por dentro, algo comenzaba a romperse. Escuchó la historia de los sobres anónimos. Escuchó cómo Buddy había salvado la vida de su padre. Escuchó la última promesa que Frank había hecho a Ellen. Y una pregunta comenzó a crecer dentro de él. Una pregunta que llevaba más de 40 años esperando una respuesta. Se puso lentamente de pie. Nadie esperaba que hablara. Ni siquiera su hermana. Ann lo miró con preocupación. Michael. Él levantó una mano pidiéndole, por primera vez en muchos años, que lo dejara terminar. Respiró profundamente. Su voz salió ronca, como si hubiera permanecido encerrada demasiado tiempo. ¿Todo esto? Miró el ataúd. Después al Papa. Luego volvió a bajar la cabeza. Todo esto es muy hermoso. Nadie respondió. Mi padre ayudó a desconocidos. Salvó familias. Cambió vidas. Y me alegra saberlo. De verdad me alegra. Hizo una pausa. Pero aquella pausa estaba llena de algo mucho más antiguo que el dolor del funeral. Era el peso de una infancia. Pero su voz comenzó a quebrarse. ¿Saben que no entiendo? La iglesia permanecía inmóvil. ¿Por qué nunca supo decirme que estaba orgulloso de mí? Las palabras cayeron con una fuerza inesperada. No había rabia. Había cansancio. El cansancio de un hijo que llevaba décadas esperando una frase que nunca llegó. Michael continuó. Todos hablan de un hombre bueno. Y estoy seguro de que lo era. Lo veo ahora. Pero yo crecí pensando que nunca era suficiente para él. Miró el ataúd otra vez. Las lágrimas comenzaron a caer sin que intentara detenerlas. Cuando era niño quería que viniera a mis partidos de béisbol. Siempre estaba trabajando.
Cuando conseguía un ascenso esperaba escuchar un bien hecho. Solo asentía con la cabeza. Cuando nació mi primer hijo, pensé que quizá entonces me abrazaría. Pero solo dijo: ahora tienes una responsabilidad muy grande. Michael sonrió con tristeza. Nunca fue cruel. Jamás. Pero tampoco sabía acercarse. Y uno puede pasar toda una vida intentando entender ese silencio. Toda la iglesia escuchaba sin moverse. Muchos comenzaron a recordar a sus propios padres. Hombres que amaban profundamente, pero que nunca aprendieron a decirlo. Michael levantó lentamente la vista. Sus ojos estaban completamente rojos. Hoy descubro que ayudó a cientos de personas. Y me siento orgulloso. Pero también me duele. Porque siempre tuvo palabras para hacer el bien, menos para decirle a su hijo que lo quería. Él encerró los ojos. Aquellas palabras atravesaron su corazón. Había visto esa distancia crecer durante años. Muchas veces intentó acercarlos. Nunca lo consiguió. No porque Frank no quisiera, sino porque pertenecía a una generación de hombres que habían aprendido a demostrar el amor trabajando, sacrificándose, callando, nunca hablando. El Papa León XIV no respondió enseguida. Dejó que el dolor terminara de salir. Porque sabía que algunas heridas solo comienzan a sanar cuando alguien deja de esconderlas. Después miró a Anne. Ella comprendió inmediatamente. Se inclinó hacia el pequeño bolso negro que había dejado junto al banco. Sacó un sobre amarillento. Lo sostuvo entre las manos durante unos segundos. Ellen levantó la cabeza. Reconoció la letra de Frank al instante. En el frente solo había una frase. Para Ellen. Si algún día ya no tiene fuerzas para decirlo por mí. La viuda sintió que el corazón se detenía. Había olvidado completamente aquella carta. Frank la había escrito durante sus últimos días. Le pidió que solo la abriera cuando él ya no estuviera. Y, en medio del dolor de aquellos días, nadie había encontrado el momento para leerla. El Papa observó el sobre. Luego miró a Anne. Su voz fue apenas un susurro. Creo que ha llegado el momento. Anne abrió lentamente la carta. El papel estaba doblado con cuidado. Como si Frank hubiera querido proteger hasta la última palabra. Respiró profundamente antes de comenzar. Las primeras líneas estaban dirigidas a Ellen. Perdóname por todas las veces que trabajé demasiado. Perdóname por las vacaciones que nunca hicimos. Siempre quise llevarte a ver el mar en otoño. Ellen rompió a llorar. Frank había recordado exactamente el sueño que ella nunca dejó de guardar. Anne continuó leyendo. La siguiente parte estaba dirigida a sus hijos. Su voz tembló. Michael. El hijo levantó lentamente la cabeza. Si estás escuchando esta carta, quiero pedirte perdón por una cosa que nunca aprendí a hacer. La iglesia quedó completamente inmóvil. Aprendí a reparar motores antes que corazones. Aprendí a pagar cuentas antes que pedir perdón. Aprendí a trabajar para ustedes. Pero nunca aprendí a decir en voz alta cuánto los amaba. Michael dejó escapar un sollozo. Anne apenas podía continuar leyendo. Hijo, si alguna vez pensaste que no estaba orgulloso de ti, la culpa fue mía. No porque no lo estuviera, sino porque el hombre que me enseñó a ser padre nunca supo decirme que estaba orgulloso de mí. El silencio se volvió insoportable. Yo repetí el mismo error. Y ahora comprendo cuánto daño puede hacer un amor que permanece callado. Anne hizo otra pausa. Las lágrimas caían sobre el papel. Después leyó la última frase dirigida a Michael. Te amé todos los días de mi vida. Solo fui demasiado torpe para encontrar las palabras. Michael ya no pudo mantenerse en pie. Se dejó caer lentamente sobre el banco. Cubrió su rostro con ambas manos. Lloró como no lloraba desde que era un niño. Y, por primera vez en 40 años, sintió que el silencio de su padre acababa de romperse. El Papa permaneció inmóvil.
No añadió ninguna explicación, porque comprendía que, en ocasiones, una carta escrita con sinceridad puede sanar heridas que ni siquiera el tiempo consigue cerrar. Pero aún faltaba una verdad por revelar. Una verdad que no hablaba de Frank, ni de Michael, sino del hombre que había intentado impedir que Buddy permaneciera junto al ataúd. Porque, mientras todos lloraban por la familia Morrison, el padre Callahan comenzaba a enfrentarse al recuerdo más doloroso de toda su vida. El padre Callahan permanecía inmóvil frente al altar. Las palabras de la carta seguían resonando dentro de él. Te amé todos los días de mi vida. Solo fui demasiado torpe para encontrar las palabras. Había pronunciado miles de homilías sobre el perdón. Había acompañado matrimonios rotos. Había consolado padres que enterraban a sus hijos. Había escuchado confesiones durante más de 30 años. Sin embargo, en ese instante comprendió algo doloroso. Existían heridas que un sacerdote también podía esconder. Bajó lentamente la cabeza. Sus manos comenzaron a temblar. Nadie lo notó al principio. Todos seguían mirando a la familia Morrison. Pero el Papa sí lo vio. Conocía demasiado bien ese silencio. Era el silencio de alguien que acababa de encontrarse con una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. El Santo Padre se acercó unos pasos. No dijo nada. Solo esperó. Porque algunas confesiones necesitan primero sentirse seguras. Pasaron varios segundos. Finalmente, el padre Callahan habló. Su voz era mucho más baja que al comienzo de la ceremonia. Hace 20 años. La iglesia volvió a guardar silencio. Mi padre murió solo. Nadie esperaba escuchar aquello. El sacerdote respiró profundamente antes de continuar. Yo era un joven sacerdote. Acababan de asignarme mi primera parroquia. Tenía miedo de equivocarme. Quería demostrar que era digno del ministerio que la iglesia me había confiado. Sonrió con tristeza. Creía que servir a Dios significaba estar disponible para todos, menos para mi propia familia. Ellen levantó lentamente la mirada. Callahan continuó. El día que mi padre fue ingresado en el hospital, yo estaba celebrando un retiro espiritual. Recibí 3 llamadas. No contesté ninguna. Pensé que podría devolverlas al terminar. Pero cuando finalmente llegué, ya era demasiado tarde. Su voz comenzó a quebrarse. Mi madre me dijo que, durante sus últimas horas, él no dejaba de repetir mi nombre. El sacerdote cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, dejó caer las lágrimas delante de toda su comunidad. Nunca me reprochó nada. Nunca levantó la voz. Solo quería verme una última vez. Y yo no llegué. La iglesia permanecía completamente inmóvil. El Papa escuchaba sin interrumpir. Callahan respiró con dificultad. Desde aquel día prometí que nunca volvería a dejar que las emociones gobernaran mis decisiones. Pensé que, si seguía siempre las normas, jamás volvería a equivocarme. Miró lentamente a Buddy. Después a Ellen. Y comprendió lo que había ocurrido apenas unos minutos antes. No había protegido únicamente una regla. Había levantado un muro. Un muro construido con el miedo a volver a sufrir. El Santo Padre habló con una serenidad que parecía abrazar cada rincón del templo. Las normas son un regalo cuando ayudan a servir al amor. Pero dejan de cumplir su misión cuando impiden reconocer el sufrimiento que tenemos delante. Callahan levantó lentamente la cabeza. El Papa continuó. Cristo nunca ignoró la verdad. Pero tampoco ignoró a las personas. Primero veía el corazón. Después enseñaba el camino. Aquellas palabras no sonaban como una corrección. Sonaban como la voz de un padre que ayuda a otro hijo a levantarse. El sacerdote permaneció varios segundos en silencio. Después caminó lentamente hacia Ellen. Todos observaron la escena. Se detuvo frente a ella. No habló enseguida. Miró a Buddy. El viejo perro seguía acostado junto al ataúd, completamente tranquilo. Ignoraba que toda una iglesia hablaba de él. Callahan sonrió por primera vez aquella mañana.
Una sonrisa pequeña, humilde. Después volvió la mirada hacia la viuda. Señora Morrison. Su voz se rompió. Perdóneme. Ellen no respondió. Esperó. El sacerdote continuó. Creí que estaba defendiendo la dignidad de esta celebración. Pero olvidé que la dignidad también consiste en respetar una promesa nacida del amor. Las lágrimas recorrieron lentamente el rostro de Ellen. Callahan se inclinó ligeramente. No era un gesto protocolario. Era un acto sincero de humildad. Buddy puede quedarse. No solo hasta el final de la misa. Hasta el final de la despedida. Un murmullo de emoción recorrió toda la iglesia. Ellen llevó una mano a la boca. No encontraba palabras. Solo pudo asentir entre lágrimas. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Buddy levantó lentamente la cabeza. Miró al sacerdote durante unos segundos. Después se acercó con dificultad. Sus patas ya no tenían la fuerza de antes. Caminó despacio. Muy despacio. Hasta quedar frente al padre Callahan. Todos observaron en absoluto silencio. El perro levantó el hocico. Y, con una delicadeza imposible de describir, apoyó suavemente la cabeza sobre la mano del sacerdote. No había miedo. No había resentimiento. Solo confianza. Solo paz. Callahan sintió un nudo en la garganta. Acarició lentamente el lomo del viejo animal. Las lágrimas volvieron a aparecer. «Gracias», susurró. No sabía si estaba hablando con Buddy, con Ellen, con Frank o con Dios. Quizá con todos al mismo tiempo. El Papa contempló la escena en silencio. Después levantó lentamente la mirada hacia el gran crucifijo situado sobre el altar. En aquel instante comprendió que el funeral ya había cumplido una misión mucho más profunda que despedir a un hombre. Había reconciliado a un hijo con su padre. Había devuelto la paz a una viuda. Había sanado la culpa de un sacerdote. Y todavía quedaba una última verdad por descubrir. Porque nadie imaginaba que, entre los bancos del fondo, se encontraba una mujer que había recorrido cientos de kilómetros con una pequeña caja de madera en las manos. Una caja que contenía el último secreto de Frank Morrison. Y ese secreto demostraría que incluso el Papa desconocía la dimensión completa de la vida de aquel humilde mecánico. Mientras el padre Callahan acariciaba lentamente la cabeza de Buddy, una mujer permanecía de pie en el último banco de la iglesia. Nadie parecía conocerla. No pertenecía a la parroquia. No formaba parte de la familia Morrison. Ni siquiera había saludado al entrar. Desde el comienzo de la ceremonia sostenía con ambas manos una pequeña caja de madera de nogal. Era sencilla, sin adornos. Solo tenía grabada una diminuta cruz en la tapa. Había esperado en silencio. No quiso interrumpir. Pero, al escuchar todo lo que acababa de ocurrir, comprendió que había llegado el momento. Caminó lentamente por el pasillo central. El sonido de sus pasos volvió a llenar la iglesia. Todos giraron la cabeza. Ellen la observó con extrañeza. Michael frunció ligeramente el ceño. Anne intentó recordar si alguna vez la había visto. No. Era una completa desconocida. La mujer se detuvo frente al féretro. Miró a Ellen con profundo respeto. «¿Señora Morrison?» Ellen asintió. «Mi nombre es Isabel Romero. Vengo desde San Gabriel. Hice más de 4 horas de viaje para estar aquí». La viuda intentó recordar aquel nombre. No lo consiguió. «Lo siento. No creo conocerla». Isabel sonrió con dulzura. «Es normal. Su esposo nunca quiso que nos conociéramos». Aquellas palabras despertaron nuevamente la curiosidad de toda la iglesia. El Papa León XIV permanecía en silencio. No conocía a aquella mujer. Isabel sostuvo la pequeña caja entre sus manos. Respiró profundamente antes de continuar. «Hace 27 años, mi esposo murió en un accidente de construcción. Yo tenía 2 hijos pequeños.
No tenía trabajo. No tenía familia cerca. Y estaba a punto de perder nuestra casa. Su voz comenzó a temblar. Recuerdo haber rezado una noche entera. No pedía un milagro. Solo pedía una semana más para encontrar una solución. Al día siguiente, alguien dejó un sobre blanco debajo de la puerta. Ellen sintió un escalofrío. Michael levantó lentamente la cabeza. Todos sabían ya lo que aquello significaba. Isabel continuó. Dentro había exactamente el dinero que necesitaba para pagar la hipoteca de ese mes. No había una firma. Solo 2 iniciales. FN. La mujer sonrió mientras las lágrimas recorrían su rostro. Pensé que jamás descubriría quién era. Pero no fue el dinero lo que cambió mi vida. Fue la nota que acompañaba aquel sobre. Abrió cuidadosamente la caja de madera. Sacó un pequeño papel doblado por los años. Lo sostuvo con enorme delicadeza. Todavía la conservo. Desplegó lentamente la hoja. La tinta comenzaba a desvanecerse. Pero las palabras seguían siendo perfectamente legibles. Leyó en voz alta. No permita que la desesperación le haga olvidar que Dios todavía está escribiendo la siguiente página. Cuando vuelva a ponerse de pie, ayude usted también a otra persona. No es necesario que conozca su nombre. La iglesia quedó completamente en silencio. No era un mensaje largo. No contenía grandes enseñanzas. Solo una invitación sencilla. Pero había transformado una vida. Isabel levantó la mirada. Durante muchos años busqué al hombre que escribió estas palabras. Nunca para devolverle el dinero. Nunca habría podido hacerlo. Solo quería darle las gracias. No lo encontré. Así que hice lo único que podía hacer. Volví a leer aquella nota cada vez que sentía miedo. Y cuando mi situación mejoró, comencé a ayudar a otras viudas. Después a otras familias. Con el tiempo abrimos un pequeño comedor comunitario. Hoy alimenta a más de 150 personas cada semana. Ellen llevó ambas manos al pecho. No podía contener las lágrimas. Michael miró el ataúd de su padre como si lo estuviera descubriendo por primera vez. Cada nueva historia revelaba un hombre completamente distinto del que él había creído conocer. Isabel volvió a guardar cuidadosamente la nota. Después abrió completamente la caja. En su interior había decenas de cartas. Todas escritas por personas diferentes. Niños, ancianos, madres, sacerdotes, enfermeras. Cada una contaba una historia parecida. Una ayuda inesperada. Un gesto silencioso. Una vida que había cambiado. Durante años, explicó Isabel, fuimos encontrándonos unos a otros. Personas que nunca conocimos a Frank, pero que llevábamos las mismas iniciales grabadas en el corazón. Cuando supimos que había fallecido, decidimos reunir todas estas cartas. No para hacerle un homenaje, porque sabemos que él nunca lo habría querido, sino para que su familia descubra algo que él jamás se permitió decir. Isabel tomó la caja con ambas manos. Se acercó lentamente a Ellen. Su esposo no solo reparó automóviles, reparó esperanzas. Ellen recibió la caja con las manos temblorosas. La abrazó contra su pecho. Como si, de alguna manera, también estuviera abrazando a Frank una última vez. El Papa León XIV observó la escena con profunda emoción. Luego habló por primera vez desde que Isabel comenzó su relato. Hay personas cuya biografía nunca será escrita en los libros, porque fue escrita directamente en la vida de los demás. Nadie respondió. No hacía falta. Toda la iglesia comprendía el significado de aquellas palabras. Pero aún quedaba una última sorpresa. Porque, mientras Ellen sostenía aquella caja llena de cartas, Buddy comenzó a incorporarse lentamente. Con enorme dificultad. Sus patas apenas respondían. Sin embargo, avanzó unos pasos hacia el altar. No parecía desorientado.
Parecía dirigirse exactamente hacia un lugar concreto. Y, al llegar frente al ambón, se detuvo. Miró fijamente la Biblia abierta sobre el atril. Después volvió lentamente la cabeza hacia el Papa, como si quisiera señalar algo que nadie más había visto. En ese instante, el Santo Padre comprendió que Frank Morrison todavía tenía una última enseñanza que dejar a todos los presentes. Buddy caminó con una lentitud conmovedora. Cada paso parecía exigirle un esfuerzo inmenso. Toda la iglesia siguió sus movimientos en absoluto silencio. No había órdenes. No había llamadas. Nadie intentó dirigirlo. Simplemente avanzó. Cuando llegó frente al ambón, levantó lentamente la cabeza hacia la Biblia abierta. Después permaneció inmóvil. El Papa León XIV observó aquella escena durante unos segundos. No intentó interpretarla apresuradamente. Solo se acercó. Subió despacio los escalones del presbiterio y miró el libro sagrado que había quedado abierto para la liturgia del funeral. El padre Callahan también se aproximó. ¿Santidad? No terminé de preparar la lectura. La abrí esta mañana y... No continuó la frase. El Papa bajó la mirada hacia las páginas. Leyó en silencio. Después cerró los ojos durante un instante. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. No creo que exista una lectura más adecuada para despedir a este hombre. Toda la asamblea permanecía atenta. El Santo Padre comenzó a leer lentamente. No amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. Las palabras recorrieron el templo como una suave brisa. Nadie necesitó que dijeran la cita bíblica. Todos comprendieron inmediatamente que describía la vida de Frank Morrison. No había amado con grandes discursos. Había amado con sus manos, con sus silencios, con sus sacrificios, con aquellas pequeñas decisiones que nadie veía. El Papa cerró lentamente la Biblia. Después miró a los presentes. Muchas personas pasan la vida intentando dejar un nombre. Frank Morrison decidió dejar algo mucho más importante. Dejó esperanza. Guardó unos segundos de silencio. Y la esperanza siempre encuentra la manera de sobrevivir a quien la sembró. Michael levantó lentamente la vista. Las palabras comenzaban a ordenar dentro de él todo lo que había descubierto aquella mañana. Por primera vez entendía que la grandeza de su padre nunca había estado en aquello que decía, sino en aquello que hacía cuando nadie lo observaba. El Papa descendió del presbiterio. No habló desde el altar. Prefirió permanecer junto al féretro, como uno más entre todos los presentes. Vivimos en una época, continuó, en la que muchas personas sienten la necesidad de mostrar cada buena obra para que exista. Publicamos, compartimos, contamos, esperamos reconocimiento. Miró la sencilla caja de madera que Ellen sostenía entre sus manos. Frank eligió el camino contrario. Hizo desaparecer su nombre para que solo permaneciera el bien. Eso requiere una humildad extraordinaria. El silencio volvió a abrazar la iglesia. Entonces Isabel dio un paso adelante. Todavía sostenía algunas cartas entre las manos. ¿Santidad? ¿Puedo leer una más? El Papa sonrió. Por supuesto. Isabel escogió un sobre amarillento. No tenía remitente. Solo una hoja cuidadosamente doblada. Esta carta la escribió un joven sacerdote hace 17 años. Nunca supimos quién era. Comenzó a leer. Querido benefactor desconocido. El invierno pasado estaba convencido de que tendría que cerrar el comedor parroquial. No quedaba comida para la semana siguiente. Aquella mañana encontré un sobre blanco debajo de la puerta. Gracias a ese gesto, más de 200 personas pudieron seguir recibiendo un plato caliente durante todo el invierno. Jamás supe quién era usted. Pero desde entonces rezo cada día por el hombre que me enseñó que Dios también responde las oraciones a través de manos humildes. Isabel bajó lentamente la carta. El padre Callahan sintió un escalofrío. Aquel comedor. ¿Lo conocía?
Había servido allí como seminarista. Recordaba perfectamente la historia del benefactor anónimo. Durante años creyó que había sido una gran fundación. Nunca imaginó que detrás de todo estaba un mecánico. Respiró profundamente. Se volvió hacia el ataúd. «Perdóneme, Frank», susurró. «Lo juzgué antes de conocer su historia». El Papa escuchó aquellas palabras. Después apoyó suavemente una mano sobre el hombro del sacerdote. «Todos corremos ese riesgo, padre. Juzgar el último capítulo de una vida sin haber leído los anteriores». La frase quedó suspendida en el aire. Muchos bajaron la cabeza, porque comprendieron que aquello no hablaba únicamente de Frank. Hablaba de todos. ¿Cuántas personas habían sido reducidas a un solo error? ¿A un solo momento? ¿A una sola impresión? Ellen observó el rostro sereno de su esposo. Ya no sentía únicamente tristeza. Comenzaba a sentir gratitud. Durante 43 años había compartido la vida con aquel hombre. Y, sin embargo, seguía descubriendo aspectos de su corazón. No sintió engaño. Sintió admiración. Porque comprendía perfectamente por qué Frank había guardado silencio. No quería que nadie alabara al hombre. Quería que todos confiaran más en Dios. En ese instante, Buddy volvió lentamente junto al ataúd. Se acomodó exactamente en el mismo lugar donde había permanecido desde el inicio de la ceremonia. Apoyó la cabeza contra la madera. Cerró los ojos. Respiraba despacio. Muy despacio. El veterinario del pueblo, que se encontraba entre los asistentes, lo observó desde el fondo de la iglesia. Algo en aquella respiración llamó su atención. Su expresión cambió por completo. Se acercó discretamente a Ellen. Habló tan bajo que casi nadie pudo escucharlo. «Señora Morrison, creo que Buddy también se está despidiendo». Ellen sintió que el corazón se detenía por un instante. Miró al viejo perro. Comprendió inmediatamente lo que aquellas palabras significaban. Y, sin saber por qué, tomó con fuerza la mano del Papa. Porque intuía que el final de aquella historia todavía guardaba el momento más conmovedor de todos. Ellen se arrodilló lentamente junto a Buddy. Le acarició el lomo con la misma ternura con la que, durante años, había visto a Frank hacerlo cada noche antes de dormir. El viejo perro abrió apenas los ojos. No parecía tener miedo. Solo estaba cansado. Muy cansado. Su respiración era lenta. Profunda. Como la de alguien que había cumplido su misión. El veterinario volvió a acercarse. Se agachó junto a Ellen. No necesitó examinarlo demasiado tiempo. Conocía a Buddy desde que era apenas un cachorro. Había tratado su artritis. Había acompañado el deterioro de su vista. Sabía perfectamente cuánto había envejecido durante los últimos meses. Le tomó suavemente una de las patas delanteras. Después levantó la mirada hacia Ellen. Su voz apenas fue un susurro. «Creo que está esperando». Ellen sintió un nudo en la garganta. ¿Esperando qué? El veterinario sonrió con tristeza. Miró el ataúd. Luego volvió a observar al perro. Esperando terminar de despedirse. Aquellas palabras recorrieron lentamente la iglesia. Nadie dijo nada. Porque, de algún modo, todos comprendían exactamente lo que quería decir. Buddy no parecía luchar contra el cansancio. Simplemente permanecía allí, junto a Frank, como había hecho durante los últimos 11 años. El Papa León XIV se acercó despacio. Se arrodilló también. No delante del perro, sino junto a Ellen, como un pastor que acompaña el dolor sin intentar apresurarlo. Permanecieron varios segundos en silencio. Después el Santo Padre habló con una voz serena. Hay una fidelidad que solo puede comprenderse cuando se vive cada día. No era una frase dirigida únicamente a Buddy. También hablaba de Frank. De Ellen. De tantos matrimonios sencillos que permanecen unidos durante décadas sin hacer ruido. De tantas personas que aman en silencio.
Buddy levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, ya opacos por la edad, parecieron buscar el rostro de Ellen. Ella comprendió el gesto. Se inclinó un poco más. Acarició detrás de sus orejas, exactamente en el lugar donde Frank solía hacerlo. Sonrió entre lágrimas. «Ya puedes descansar», susurró. «Cumpliste tu promesa». El viejo perro movió muy lentamente la cola. Solo una vez. Fue un movimiento casi imperceptible. Pero bastó para que Ellen sintiera que la había entendido. Michael observaba la escena desde unos pasos atrás. Pensó en todas las veces que había oído decir que los animales olvidaban rápidamente, que no comprendían el amor, que solo actuaban por costumbre. Aquella mañana comprendió cuánto se equivocaban. No estaba viendo obediencia. Estaba viendo lealtad. Una lealtad que había permanecido incluso cuando Frank ya no podía ofrecer nada a cambio. El padre Callahan permanecía inmóvil. Pensó en el Evangelio tantas veces escuchado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Siempre había imaginado aquellas palabras únicamente entre personas. Pero ahora entendía que la fidelidad también podía enseñarse de formas inesperadas. No porque un animal sustituyera el amor humano, sino porque, a veces, la creación entera recuerda al hombre aquello que él mismo ha olvidado. El silencio continuó llenando la iglesia. Nadie tenía prisa por comenzar la misa, porque todos intuían que ya estaban viviendo una homilía mucho más profunda que cualquier sermón. Entonces ocurrió algo extraordinariamente sencillo. Buddy hizo un último esfuerzo. Se incorporó apenas unos centímetros. Apoyó nuevamente el hocico sobre el ataúd, exactamente en el mismo lugar donde había permanecido desde el comienzo. Después dejó escapar un largo suspiro. Muy suave, muy tranquilo. Y dejó de moverse. Ellen no gritó. No rompió en llanto desesperado. Solo apoyó la frente sobre el lomo del viejo perro. Cerró los ojos. Y dejó que las lágrimas cayeran lentamente. Toda la iglesia permanecía inmóvil. Algunos comenzaron a llorar en silencio. Otros tomaron la mano de la persona que tenían al lado. Incluso quienes jamás habían conocido a Buddy sintieron que acababan de presenciar algo imposible de olvidar. El veterinario volvió a acercarse. Comprobó lentamente que ya no respiraba. Después inclinó respetuosamente la cabeza. No hizo falta decir ninguna palabra. Todos comprendieron. Buddy había esperado. Había permanecido junto a Frank hasta el último instante. Y solo entonces había encontrado la paz. El padre Callahan se secó discretamente las lágrimas. Jamás habría imaginado que un funeral terminaría enseñándole tanto sobre la fidelidad. El Papa León XIV permaneció unos segundos en silencio. Luego hizo lentamente la señal de la cruz. Miró a toda la asamblea. Su voz fue tan suave que casi parecía una oración. Algunos dirán que hoy solo murió un perro anciano. Hizo una pausa. Pero yo creo que hoy hemos contemplado una de las formas más puras de la fidelidad. No porque los animales posean la esperanza eterna reservada al ser humano, sino porque el Creador también permite que, a través de su creación, aprendamos el significado de permanecer junto a quien amamos hasta el final. Nadie respondió, porque ya no quedaban palabras. Solo gratitud. Ellen acarició una última vez la cabeza de Buddy. Después levantó lentamente la mirada hacia el ataúd. Sonrió entre lágrimas. «Ya no está solo», susurró. «Ahora vuelven a estar juntos». El Papa observó el crucifijo sobre el altar. En su corazón comprendía que aquella despedida no era el final de la historia. Era el comienzo del legado. Porque las vidas verdaderamente santas nunca terminan el día del funeral. Comienzan a multiplicarse en los corazones de quienes deciden imitarlas. Y, mientras la misa estaba finalmente a punto de comenzar, nadie imaginaba que las palabras finales del Papa León XIV convertirían aquella despedida en una lección que sería recordada durante generaciones. La iglesia permaneció en silencio durante un largo momento. Nadie parecía tener prisa por continuar la celebración.
El tiempo había perdido importancia. El viejo órgano seguía esperando. Las velas continuaban ardiendo con la misma serenidad. Y, junto al ataúd de Frank Morrison, Buddy descansaba por última vez. Ellen sostenía una mano sobre el lomo del perro. La otra descansaba sobre la madera del féretro. Como si, de alguna manera, todavía pudiera unir a quienes habían caminado juntos durante tantos años. El Papa León XIV permaneció inmóvil. Miró lentamente a cada uno de los presentes. No veía únicamente rostros. Veía historias. Viudas, hijos, sacerdotes, trabajadores, jóvenes, ancianos. Todos habían llegado creyendo que asistirían al funeral de un mecánico desconocido. Ahora comprendían que estaban despidiendo a un hombre cuya mayor obra nunca había llevado su nombre. El Santo Padre respiró profundamente. Después comenzó la homilía. No habló desde el ambón. Prefirió permanecer junto al ataúd. Porque, algunas veces, la verdad se comprende mejor cuando se pronuncia al mismo nivel que quienes sufren. Queridos hermanos, hoy hemos venido a despedir a Frank Morrison. Pero Dios ha querido que también descubramos quién fue realmente. Hizo una breve pausa. Y eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Conocemos el rostro de las personas, pero ignoramos la historia que llevan escrita en el corazón. Toda la iglesia permanecía completamente atenta. Esta mañana hemos escuchado hablar de un mecánico, de un esposo, de un padre, de un hombre que ayudó en silencio durante décadas. Pero hay algo que me impresiona más que todas esas obras. No buscó ser recordado. No buscó ser admirado. No buscó convertirse en ejemplo para nadie. Simplemente intentó amar como el Evangelio le enseñó. El Papa levantó suavemente la mirada hacia el crucifijo. Jesús dijo una vez que la mano izquierda no debía saber lo que hacía la derecha. Muchos conocemos esas palabras. Muy pocos se atreven a vivirlas. Frank lo hizo. No porque fuera perfecto. No porque nunca se equivocara. Hoy mismo hemos escuchado, gracias a su propia carta, que llevaba heridas, silencios y arrepentimientos. Era un hombre limitado, como todos nosotros. Pero comprendió algo esencial: que el amor no necesita espectadores para ser verdadero. Michael levantó lentamente la cabeza. Cada frase parecía responder preguntas que llevaba años guardando. El Papa continuó. También hemos visto a un hijo descubrir que su padre lo amaba. No mediante grandes discursos, sino a través de una carta escrita cuando ya no quedaba tiempo para corregir el pasado. Miró a Michael con ternura. Ojalá ninguno de nosotros espere hasta el final para decir aquello que debe decir hoy. Porque las palabras de amor pronunciadas demasiado tarde siguen siendo verdaderas. Pero ya no pueden abrazar. Un profundo silencio recorrió el templo. Varios matrimonios se tomaron de la mano. Algunos hijos buscaron instintivamente la mirada de sus padres. El Santo Padre prosiguió. También hemos contemplado la humildad de un sacerdote. No la humildad de quien nunca se equivoca, sino la mucho más difícil, la de quien reconoce su error delante de todos. El padre Callahan bajó la cabeza. No sintió vergüenza. Sintió alivio, porque comprendía que la humildad no disminuye la autoridad de un pastor. La purifica. El Papa sonrió ligeramente. Y, finalmente, Dios nos permitió contemplar la fidelidad. Miró a Buddy. El viejo perro permanecía inmóvil, rodeado por un silencio lleno de respeto. Durante toda la historia de la salvación, el Señor ha utilizado realidades sencillas para enseñar verdades inmensas. Un pastor, una semilla, una viña, una oveja. Hoy ha permitido que un pequeño animal nos recuerde lo que significa permanecer. No porque sustituya el amor humano, sino porque nos ha mostrado, con la sencillez propia de toda criatura, que la fidelidad nunca es una pérdida de tiempo. La fidelidad siempre deja huellas. Él encerró los ojos.
Sintió que Frank habría sonreído al escuchar aquellas palabras. Porque jamás imaginó que Buddy ocuparía un lugar tan importante en la despedida. El Papa volvió a mirar a toda la asamblea. Su voz adquirió una fuerza serena. No era una fuerza que imponía. Era una fuerza que despertaba conciencias. Cuando salgan hoy de esta iglesia, no recuerden únicamente que un perro permaneció junto a un ataúd. Recuerden por qué permaneció. Porque había aprendido a amar de un hombre que también permaneció fiel. Fiel a su esposa. Fiel a su trabajo. Fiel a los pobres. Fiel a Dios. Y esa fidelidad fue más elocuente que cualquier discurso. El Santo Padre hizo una larga pausa. Después añadió unas palabras que nadie olvidaría jamás. No todos estamos llamados a hacer cosas extraordinarias. Pero todos estamos llamados a hacer lo ordinario con un amor extraordinario. Si esta comunidad quiere honrar la memoria de Frank Morrison, no levanten una estatua. No den su nombre a una calle. No busquen homenajes. Hagan una sola cosa. Cuando encuentren a alguien que sufre, no pasen de largo. Porque ese fue el idioma que Frank habló durante toda su vida. Y es el idioma que Cristo sigue entendiendo mejor que ningún otro. El silencio fue absoluto. No hubo aplausos. Nadie sintió que fueran necesarios. Había momentos en los que el corazón respondía mejor que las manos. El órgano comenzó finalmente a sonar. Muy suavemente. La Santa Misa podía comenzar. Pero, mientras el coro entonaba el canto de entrada, una decisión empezaba a nacer en el corazón de Michael. Una decisión que cambiaría no solo el futuro de su familia, sino también el destino de cientos de personas que todavía no sabían que la obra silenciosa de Frank Morrison estaba a punto de volver a comenzar. La Santa Misa concluyó en un silencio diferente al del comienzo. Ya no era el silencio de la incertidumbre. Era el de los corazones que habían sido transformados. Nadie abandonó la iglesia con prisa. Los bancos permanecían ocupados. Algunas personas rezaban. Otras abrazaban a familiares con quienes hacía años no hablaban con verdadera sinceridad. Varias parejas permanecían tomadas de la mano. Más de un hijo llamó discretamente a su padre desde el teléfono móvil, antes incluso de salir del templo. Porque había palabras que ya no querían seguir dejando para mañana. El féretro de Frank permanecía todavía frente al altar. Junto a él, Buddy descansaba cubierto con una sencilla manta blanca que una voluntaria de la parroquia había colocado con enorme delicadeza. No había dramatismo. Solo respeto. Solo gratitud. Michael permanecía inmóvil observando aquella escena. Durante años creyó que el legado de un hombre consistía en aquello que dejaba escrito en un testamento. Ahora comprendía que existía otra clase de herencia. La que permanece en las decisiones que inspiran a otros. La que no puede medirse con dinero. La que continúa creciendo incluso cuando quien la sembró ya no está. Se acercó lentamente a Ellen. Su madre seguía sosteniendo la pequeña caja de madera entregada por Isabel. Michael la miró durante unos segundos. Después habló. «Mamá». Ellen levantó la vista. Por primera vez desde el funeral, vio en los ojos de su hijo una serenidad que hacía mucho tiempo no aparecía. Papá nunca quiso que todo terminara hoy. Ellen sonrió con tristeza. No. Nunca le gustaron los finales. Michael tomó aire profundamente. Luego abrió la caja. Dentro seguían cuidadosamente ordenadas todas aquellas cartas. Cada una representaba una historia. Una familia. Un niño. Un anciano. Una madre. Una oportunidad. Sacó lentamente el primer sobre. Después el segundo. Después otro más. Cada letra estaba escrita por alguien distinto. Pero todas tenían algo en común. Ninguna hablaba del dinero. Todas hablaban de esperanza. Michael cerró lentamente la caja. Miró a Anne. ¿Sabes qué creo? Su hermana negó con la cabeza. Creo que papá nunca quiso que encontráramos estas cartas para admirarlo.
Creo que esperaba que algún día continuáramos escribiendo otras nuevas. Anne sintió que las lágrimas regresaban. Asintió lentamente, porque comprendía exactamente lo que su hermano quería decir. El Papa León XIV, que permanecía conversando discretamente con algunos feligreses, observó la escena desde la distancia. No intervino. Sabía reconocer el instante en que una familia comenzaba a sanar. Y aquel era uno de esos momentos. Michael volvió a hablar, esta vez mirando directamente a su madre. Quiero reabrir los sobres. Ellen frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo dices? No los antiguos. Los nuevos. Quiero que vuelvan a existir. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Anne comprendió inmediatamente. Sonrió. ¿Quieres continuar lo que hacía papá? Michael negó suavemente con la cabeza. No. Quiero continuar aquello que Dios hacía a través de él. Hay una diferencia. Ellen no pudo contener una sonrisa. Aquella respuesta parecía salida directamente del corazón de Frank. En ese momento Isabel se acercó nuevamente. Había escuchado parte de la conversación. Hay muchas personas que también querrán ayudar. Durante años todos pensamos que el benefactor era uno solo. Ahora comprendemos que puede convertirse en muchos. Michael la miró sorprendido. ¿Crees que alguien participaría? Isabel sonrió. Después de lo que hemos vivido hoy, creo que ni siquiera imaginas cuántas personas necesitan una oportunidad para hacer el bien en silencio. El padre Callahan también se aproximó. Todavía llevaba el alba litúrgica, pero ya no parecía el mismo hombre que había comenzado aquella mañana. Había algo distinto en su mirada. Más paz. Más humildad. La parroquia puede ayudar. Michael lo observó. El sacerdote continuó. No pondremos nombres. No haremos campañas. No colocaremos fotografías. Solo una pequeña caja de madera, junto a la salida de la iglesia. Quien quiera ayudar, podrá hacerlo. Quien necesite ayuda, la recibirá. Y nadie sabrá quién dio ni quién recibió. Ellen llevó una mano al rostro. Aquello era exactamente lo que Frank habría deseado. El Papa León XIV se acercó finalmente al grupo. Había escuchado las últimas palabras. Sonrió con una alegría serena. Ahora sí. El legado ha comenzado. Michael lo miró con respeto. ¿Santidad? Tengo miedo de no estar a la altura de mi padre. El Santo Padre negó lentamente con la cabeza. Ese es precisamente el primer paso. Los hombres que desean ser admirados suelen fracasar. Los que desean servir siempre encuentran el camino. Después apoyó suavemente una mano sobre el hombro de Michael. No intenten ser Frank Morrison. Eso sería imposible. Intenten amar a las personas que Dios ponga delante de ustedes, como Él lo hizo. Nada más. El órgano seguía sonando suavemente al fondo. Los primeros rayos de sol comenzaron a atravesar los vitrales de la iglesia. La lluvia, que había amenazado toda la mañana, nunca llegó. Una luz cálida iluminó el ataúd de Frank. También el pequeño cuerpo de Buddy. Y, por un instante, nadie habló. Porque algunos silencios ya no expresan dolor. Expresan plenitud. Sin embargo, antes de abandonar la iglesia, el Papa pidió unos minutos más. Quería hacer un último gesto. Uno que no aparecería en ningún comunicado oficial. Uno que muy pocas personas conocerían, pero que permanecería para siempre en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de presenciarlo. Porque el homenaje más grande que podía ofrecer a Frank Morrison no consistía en un discurso, sino en un acto de humildad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. La mayoría de los asistentes pensó que la ceremonia había terminado. Algunos comenzaron a salir lentamente de la iglesia. Otros permanecían rezando en silencio frente al altar. Los familiares esperaban el momento de acompañar el féretro hasta el cementerio. Fue entonces cuando el Papa León XIV levantó suavemente una mano.
Un momento, por favor. Nadie volvió a moverse. El Santo Padre caminó despacio hasta donde descansaban Frank y Buddy. Miró primero el ataúd. Después el pequeño cuerpo del viejo perro, cubierto con la manta blanca. Se hizo un profundo silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio que nace cuando todos intuyen que están a punto de presenciar algo importante. El Papa pidió al Padre Callahan una sencilla cruz de madera que se encontraba junto al altar. No era una reliquia. No estaba adornada con oro. Era una pequeña cruz que la parroquia utilizaba durante las visitas a los enfermos. La tomó entre sus manos durante unos segundos. Luego se acercó al ataúd de Frank. Apoyó la cruz sobre la madera. Cerró los ojos. Rezó en silencio. Nadie escuchó sus palabras. No hacían falta. Después retiró lentamente la cruz y se volvió hacia Ellen. ¿Puedo verla un momento? Ellen abrió la pequeña caja de nogal. El Papa tomó entre sus manos una de las cartas. No la leyó. Simplemente la sostuvo con enorme respeto. Como quien sostiene la historia de una vida. Volvió a colocarla cuidadosamente en la caja. Entonces dijo algo que ninguno de los presentes esperaba. Durante años, muchas personas buscaron conocer el nombre del hombre que escribió estas cartas. Hoy ya lo conocen. Pero les pido un favor. No permitan que eso cambie el sentido de su historia. Michael frunció ligeramente el ceño. El Santo Padre continuó. Si mañana aparecen titulares hablando del gran benefactor Frank Morrison, habremos perdido la lección más importante de su vida. Toda la iglesia permanecía en silencio. Porque Frank nunca quiso convertirse en protagonista. Quiso que el protagonista fuera siempre Dios. Y eso merece ser respetado incluso después de su muerte. Isabel bajó lentamente la cabeza. Comprendía perfectamente aquellas palabras. Ella misma había sentido el deseo de contar aquella historia a todo el mundo. Ahora entendía que el mejor homenaje consistía en imitarla, no en exhibirla. El Papa volvió la mirada hacia Michael. Prométame algo. Lo que usted diga, santidad. Si continúan esta obra, háganlo exactamente igual que él. Sin nombres. Sin fotografías. Sin reconocimientos. Solo amor. Michael sintió que aquellas palabras terminaban de darle el rumbo que necesitaba. Asintió con firmeza. Se lo prometo. El Santo Padre sonrió. Luego ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. El Papa se acercó al pequeño cuerpo de Buddy. Se arrodilló lentamente. No pronunció una oración especial. No realizó ningún gesto extraordinario. Simplemente apoyó una mano sobre la manta blanca durante unos segundos. Después susurró con una sonrisa serena. Gracias por recordarnos lo que significa permanecer. Muchos de los presentes rompieron nuevamente en llanto. No porque aquellas palabras cambiaran ninguna enseñanza de la Iglesia, sino porque expresaban algo profundamente humano. La gratitud. Gratitud por una criatura que había ayudado a una familia a vivir sus últimos meses unida. Gratitud por la lección silenciosa de fidelidad que todos acababan de contemplar. El Padre Callahan observó aquella escena con los ojos llenos de lágrimas. Comprendió que nunca volvería a celebrar un funeral de la misma manera. A partir de ese día intentaría escuchar primero la historia de las personas. Solo después aplicaría las normas. Porque había aprendido que la verdad y la misericordia nunca son enemigas cuando ambas nacen del amor. Ellen se acercó lentamente al Santo Padre. Gracias por venir. El Papa negó con suavidad. No me dé las gracias a mí. Mire alrededor. Ellen obedeció. Observó los bancos. Vio personas abrazándose. Hijos hablando con sus padres. Vecinos reconciliándose después de años de distancia. El sacerdote conversando con quienes antes apenas saludaba. Y comprendió. Frank seguía haciendo el bien. Solo que ahora ya no utilizaba sobres blancos. Utilizaba los corazones de quienes habían conocido su historia. Antes de salir de la iglesia,
el Papa se volvió una última vez hacia el féretro. Permaneció inmóvil durante unos segundos. Después hizo la señal de la cruz. Y dijo en voz baja: «Descansa en paz, hermano». No dijo benefactor. No dijo héroe. No dijo ejemplo. Solo hermano. Porque, delante de Dios, esa era la dignidad más grande que un ser humano podía recibir. Mientras el cortejo comenzaba a salir hacia el cementerio, el sol atravesó completamente los vitrales. La luz cayó sobre el pasillo central, sobre el ataúd, sobre la pequeña caja de madera, y también sobre el lugar donde Buddy había permanecido durante toda la mañana. Nadie habló. No era necesario. Todos sabían que aquella despedida había terminado. Pero también comprendían que la verdadera historia apenas comenzaba. Porque, muchos meses después de aquel funeral, una pequeña caja de madera colocada discretamente junto a la puerta de la parroquia empezaría a llenarse de sobres anónimos. Y nadie imaginaría cuántas vidas volverían a cambiar gracias a un hombre que nunca quiso que recordaran su nombre. Solo quedaba un último capítulo. Y en él descubriríamos que el mayor milagro de Frank Morrison no fue todo lo que hizo en vida, sino todo lo que siguió ocurriendo después de su partida. Pasaron 6 meses desde el funeral de Frank Morrison. El invierno dio paso a la primavera. Los árboles alrededor de la parroquia de Santa Cecilia comenzaron a cubrirse nuevamente de hojas. La vida siguió su curso. Las campanas continuaron marcando las horas. Los niños volvieron al catecismo. Los ancianos ocuparon sus bancos de siempre. A simple vista, nada parecía haber cambiado. Pero quienes conocían la historia sabían que algo profundo había comenzado aquel día. Junto a la puerta principal de la iglesia apareció una sencilla caja de madera. No tenía un nombre. No llevaba fotografías. Ni siquiera explicaba para qué servía. Solo una pequeña placa de bronce decía: «Si hoy puedes ayudar a alguien, hazlo en silencio». Nada más. El padre Callahan insistió en que no hubiera campañas. No hubo anuncios en las redes sociales. No aparecieron periodistas. Nadie organizó ceremonias. Simplemente dejaron la caja allí. La primera semana solo aparecieron 3 sobres. El sacerdote pensó que quizá aquello terminaría pronto. La segunda semana fueron 7. Después 15. Al cabo de un mes, comenzaron a llegar también pequeñas cartas. Una mujer dejó dinero para comprar medicamentos a un anciano. Un estudiante universitario entregó parte de su primer salario. Una niña de 10 años depositó unas monedas acompañadas por un dibujo donde había escrito: «Para alguien que esté más triste que yo». El padre Callahan guardó aquel dibujo. No porque fuera el más valioso, sino porque le recordó que la generosidad nunca depende de la cantidad. Depende del corazón. Michael y Ann acudían cada viernes por la tarde. Abrían la caja junto al sacerdote. Contaban cuidadosamente el dinero. Leían las cartas. Después buscaban discretamente a las familias que necesitaban ayuda. Jamás preguntaban por la religión de nadie, ni por sus ideas, ni por su pasado. Solo hacían una pregunta: ¿qué necesitan hoy? Y, poco a poco, comenzaron a aparecer nuevos sobres blancos debajo de muchas puertas del pueblo. Exactamente igual que había hecho Frank durante tantos años. Sin firmas. Sin nombres. Solo una breve nota: no pierda la esperanza. Con el paso de los meses, aquella costumbre comenzó a extenderse. Primero a la parroquia vecina. Después a otra ciudad. Más tarde, a varias diócesis. Nadie hablaba de un movimiento. Nadie organizaba una estructura. Simplemente personas que habían escuchado la historia decidían imitarla. Algunos nunca habían conocido a Frank. Ni siquiera sabían cómo era su rostro. Pero comprendieron que el bien más profundo siempre encuentra nuevos caminos cuando se comparte. Una tarde, Michael recibió una llamada inesperada. Era Isabel. «Necesitas venir al comedor». Cuando llegó, encontró a una anciana esperando junto a la puerta.
Tenía las manos arrugadas. Vestía un abrigo muy gastado. Sostenía un pequeño sobre. ¿Es usted el hijo de Frank Morrison? Michael asintió. La mujer sonrió emocionada. Su padre me ayudó hace 18 años. Yo nunca pude darle las gracias. Le entregó el sobre. Dentro había una sola hoja. No contenía dinero. Solo una frase escrita con pulso tembloroso. Hoy ya no necesito ayuda. Por fin puedo ayudar a otra persona. Michael cerró los ojos. Comprendió entonces que el verdadero milagro nunca había sido el dinero que su padre entregó. El verdadero milagro era que la gratitud se había convertido en generosidad. Y la generosidad seguía multiplicándose. Aquella noche regresó al viejo taller. Todo permanecía casi igual. Las herramientas seguían colgadas en la pared. El banco de trabajo continuaba lleno de pequeñas marcas hechas durante décadas. El olor a aceite todavía parecía conservar la presencia de Frank. Michael abrió lentamente el último cajón del escritorio. Nunca había tenido valor para hacerlo. Dentro encontró un pequeño cuaderno negro. Muy gastado. No era un libro de cuentas. No llevaba registros económicos. Solo contenía una lista escrita a mano. Cada página tenía una pregunta. ¿Quién necesita ayuda esta semana? Debajo aparecían únicamente nombres de pila. Nunca cantidades. Nunca explicaciones. Solo nombres. Y, junto a muchos de ellos, una pequeña palabra. Rezando. Michael pasó lentamente las páginas. Comprendió que su padre no solo ayudaba con dinero. También llevaba a cada persona en su oración. Cerró el cuaderno con enorme cuidado. Aquella noche no lloró. Sonrió. Porque, por primera vez desde el funeral, dejó de pensar en todo lo que había perdido. Y comenzó a pensar en todo lo que todavía podía ofrecer. Mientras tanto, en Roma, el Papa León XIV recibió una breve carta del padre Callahan. Solo ocupaba una página. Santidad. La caja de madera ya no pertenece a nuestra parroquia. Ahora pertenece a muchas personas que nunca conoceremos. Creo que Frank Morrison sigue enseñándonos a amar en silencio. El Santo Padre terminó de leer. Sonrió. Después guardó la carta dentro de su breviario. No respondió inmediatamente. No hacía falta. Algunas noticias no necesitan comentarios. Solo agradecimiento. Miró por la ventana del Vaticano. Las campanas comenzaron a sonar a lo lejos. Y pensó en aquella mañana en que decidió asistir al funeral de un mecánico desconocido. Comprendió que Dios había querido recordarle algo que jamás debía olvidar. Los santos más grandes no siempre aparecen en los altares. Muchas veces caminan entre nosotros con ropa de trabajo, con manos cansadas, con nombres que el mundo nunca aprenderá, pero cuyas obras permanecen escritas para siempre en el corazón de quienes encontraron esperanza gracias a ellos. Y esa fue, quizá, la verdadera herencia de Frank Morrison. No las cartas, no los sobres, ni siquiera la caja de madera. Su mayor legado fue demostrar que una sola vida vivida con humildad puede despertar cientos de vidas dispuestas a amar de la misma manera. Pero aún quedaba una última página. Una despedida final que el Papa León XIV quiso dirigir no solo a la familia Morrison, sino a cada persona que algún día escuchara esta historia. Pasó casi un año desde aquel funeral. La vida continuó. Como siempre ocurre. Las estaciones cambiaron. Las flores volvieron a abrirse frente a la iglesia de Santa Cecilia. Los niños crecieron. Los ancianos ocuparon los mismos bancos de cada domingo. Y la pequeña caja de madera seguía junto a la puerta. Jamás estuvo vacía. Jamás tuvo un cartel con nombres. Nadie preguntaba quién dejaba los sobres. Nadie preguntaba quién los recibía. Porque todos habían comprendido que algunas obras solo conservan su belleza cuando permanecen ocultas. Una tarde, el Papa León XIV recibió una invitación sencilla. No provenía de un cardenal, ni de un gobierno.
Era una carta escrita por varios niños de la parroquia. Solo decía: gracias por venir al funeral del señor Frank. Ahora nosotros también queremos aprender a ayudar en silencio. El Santo Padre sonrió. Aquellas pocas líneas valían más que cualquier reconocimiento. Porque entendió que el legado de Frank no había quedado atrapado en el pasado. Había comenzado a vivir en una nueva generación. Semanas después decidió regresar discretamente a Santa Cecilia. Sin anuncios. Sin cámaras. Sin periodistas. Solo acompañado por un sacerdote. Al entrar en la iglesia encontró exactamente lo que esperaba. Nadie reparó en él durante los primeros minutos. La caja de madera seguía junto a la puerta. Una niña dejó un pequeño sobredoblado. Un anciano, con dificultad para caminar, depositó unas monedas. Una madre joven escribió una nota y la introdujo con cuidado. Todo ocurría en silencio. Como Frank lo habría querido. El Papa permaneció unos instantes observando aquella escena. Después caminó lentamente hasta el cementerio. El lugar era sencillo. No había un gran mausoleo. Solo una lápida de piedra clara. En ella podía leerse: Frank Morrison, 1944-2026. Debajo, únicamente una frase: amó en silencio. Nada más. A pocos pasos había otra piedra mucho más pequeña. Sin adornos. Solo un nombre: Buddy. Ellen había pedido permiso para enterrarlo junto a la parcela familiar. No porque quisiera convertirlo en protagonista, sino porque, después de 11 años caminando al lado de Frank, le parecía justo que también descansara cerca de él. El Papa dejó un pequeño ramo de flores silvestres sobre ambas tumbas. Después permaneció largo rato en silencio. No rezó en voz alta. No pronunció ningún discurso. Solo dejó que el viento moviera lentamente las hojas de los árboles. Finalmente habló. Aunque no parecía dirigirse únicamente a Frank. Parecía hablar también para todos los que algún día escucharían aquella historia. Señor, gracias por recordarnos que la santidad suele caminar con ropa sencilla. Gracias por enseñarnos que las manos manchadas de trabajo también pueden construir tu reino. Gracias por mostrarnos que el bien más profundo casi nunca hace ruido. Hizo una breve pausa. Después añadió: y no permitas que olvidemos una verdad tan sencilla como difícil de vivir. Que el amor nunca necesita ser visto para ser verdadero. El viento volvió a soplar. Las campanas de la parroquia comenzaron a sonar a lo lejos. El Santo Padre sonrió. Era hora de regresar. Pero, antes de marcharse, encontró a Michael esperándolo junto a la salida del cementerio. Había envejecido. No por los años, sino por todo lo que había aprendido. Sin embargo, ahora su rostro transmitía una paz diferente. Se acercó al Papa. ¿Santidad? Quería darle una noticia. El Papa lo escuchó con atención. Michael sonrió. Ya no tenemos una sola caja de madera. Ahora hay 42. El Santo Padre levantó ligeramente las cejas. Michael continuó. Están en parroquias diferentes. En hospitales. En hogares de ancianos. En escuelas. Nadie sabe quién comenzó todo. Y queremos que siga siendo así. El Papa sonrió con satisfacción. Entonces la historia ha sido comprendida. Michael asintió. También encontramos el último cuaderno de mi padre. Había una frase escrita en la última página. Sacó un pequeño papel doblado del bolsillo. Lo abrió lentamente. Leyó en voz alta. Si algún día descubren quién soy, por favor, no hablen demasiado de mí. Busquen a alguien que necesite ayuda. Eso será suficiente. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Porque comprendían que aquellas palabras resumían toda una existencia. El Papa miró una vez más las tumbas. Después volvió la vista hacia Michael. Su padre entendió algo que muchos tardamos toda la vida en descubrir.
Michael esperó. El Santo Padre concluyó: el amor no se mide por el recuerdo que dejamos, sino por el bien que sigue existiendo cuando ya no estamos. Ambos permanecieron en silencio. El sol comenzaba a ocultarse. Las sombras se alargaban sobre el cementerio. Antes de despedirse, Michael preguntó: ¿Santirá? ¿Cree que algún día la gente olvidará a mi padre? El Papa sonrió con una serenidad llena de esperanza. Sí, algún día olvidarán su nombre. Olvidarán su rostro. Incluso olvidarán esta historia. Pero eso no importa. Porque cada vez que una persona ayude a otra sin esperar reconocimiento, cada vez que alguien perdone antes de juzgar, cada vez que un hijo decida decir «te quiero» antes de que sea demasiado tarde, cada vez que un ser humano permanezca fiel cuando sería más fácil marcharse, una parte de Frank Morrison seguirá viva. No en la memoria, sino en el amor. Y ese es el único lugar donde vale la pena permanecer para siempre. El Papa se alejó lentamente por el sendero del cementerio. Michael permaneció unos minutos más junto a las tumbas. Luego sonrió. No era la sonrisa de quien ya no siente dolor. Era la sonrisa de quien ha comprendido que el dolor puede transformarse en una misión. Tomó una pequeña flor silvestre. La dejó entre las dos lápidas. Y susurró: «Gracias, Papa. Gracias, Buddy». Después se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Porque había muchas puertas bajo las cuales todavía faltaban sobres blancos. Y muchas personas que, sin saberlo, estaban esperando que alguien les recordara una verdad eterna. Nunca subestimes el poder de una vida sencilla vivida con un amor extraordinario.